pecadora. Les confieso que ha sido muy difícil tratar de tomar este tema de la justificación por la fe y sistematizarla y sintetizarla en aproximadamente media hora. Así que he hecho el esfuerzo para tratar de exponer los elementos claves, simples, pero importantes, que te ayudarán a entender tu vida como cristiano y de dónde parte tu fe. Hermanos, así que comencemos de forma muy rápida. ¿Qué es la justificación por la fe? La justificación por la fe, según lo vemos aquí, es lo que llamamos una doctrina bíblica. ¿Qué es una doctrina bíblica? Una doctrina bíblica es una enseñanza que encontramos en las Escrituras, ¿ok? Esto es muy importante. La justificación por la fe es una enseñanza que está en las Escrituras. ¿Y qué hace esta enseñanza? Esta enseñanza estructura, o sea, de alguna u otra forma nos ayuda a entender paso por paso y determina que el hombre o el ser humano es declarado justo por medio de la fe y no por las obras. Repito, es una enseñanza bíblica que estructura y determina, según las Escrituras, esto es muy importante, que el ser humano es declarado justo por la fe y no por las obras. Y ahorita vamos a enfocar un poquito más en esto, pero quiero que entendamos que esta es la justificación por la fe. De hecho, hermanos, esta doctrina es uno de los puntos claves de la controversia del siglo XVI, cuando ocurrió la Reforma Protestante, porque esta doctrina responde a la pregunta más básica, pero más importante: ¿cómo puedo ser salvo? La pregunta más importante es: ¿cómo puedo yo ser salvo? Ese es el centro de lo que hacemos como iglesia, ¿o no? El centro de lo que hacemos como iglesia es predicar el evangelio para que muertos se levanten por la gloria y la gracia de Dios. Para que personas destinadas a ir al infierno conozcan a Cristo y a partir de ese momento caminen hacia la gracia y hacia Jesús. El problema es que muchas veces esa pregunta está basada en qué puedo hacer yo y no en qué hizo Él. Y el enfoque termina siendo más un enfoque por obras. Y aunque muchos de nosotros predicamos una salvación por gracia, en última instancia nuestros sentimientos de seguridad a veces se basan más en las obras que en la gracia. Así que continuemos. ¿Cómo puede ser una persona salva? ¿Puede ser una persona salva por portarse muy bien? ¿O puede ser una persona salva por portarse muy mal y solo decir que es cristiano? ¿Cuál de las dos? Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 9. Vamos a tratar de bosquejar un poquito. ¿Qué pues somos nosotros mejores? ¿Quién está hablando? Pablo, muy bien. Ustedes mismos van con el texto. ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Quiénes son ellos aquí? Vamos bien, miren el texto. ¿Pablo qué es? Bueno, se considera, muy bien, judío. Y vean lo que dice: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Ahí está. ¿Somos mejores nosotros, judíos, que los gentiles? No, en ninguna manera. Capítulo 1, ya acusó a los gentiles, que se comportan de una manera bastante inmoral. Ya les dio durísimo capítulo 1. Pero capítulo 2 va por los que se portan bien. Y dice: hombre, ¿tú qué juzgas? Te portas muy bien y crees que por eso obtienes salvación. Entonces, para hoy en día, los judíos representan a la gente religiosa que se porta muy bien y los gentiles representan a la gente que no le importa a Dios. Ninguno de los dos pueden ser salvos por ellos mismos. ¡Wow! En la Biblia solo vas a encontrar dos tipos de caminos: el hermano mayor o el hermano mayor en el hijo pródigo. Vayan conmigo acá. El hermano mayor siempre se portó bien, siempre estuvo ahí, pero nunca le importó al padre. Al final le reclamó. Él quería obtener beneficio por su buen comportamiento,
Por el otro lado está el hijo menor, el hijo pródigo. Nunca le importó nada. Tomó todo y lo despilfarró. Ninguno de los dos amaba al Padre. Esa es la representación gráfica de judíos y gentiles. Todos están bajo pecado. No importa qué tan religioso eres o qué tan amoral eres, todos estamos bajo pecado. Y la afirmación bajo pecado es una afirmación de condenación y de injusticia. Otra vez, de condenación y de injusticia. Eso significa que si estamos bajo pecado, merecemos una retribución por nuestro pecado. ¿Y cuál es la retribución? Condenación eterna. Y la pregunta es, ¿somos mejores nosotros por estar aquí sentados un domingo en la mañana que los que están allá afuera? Pablo se pregunta, ¿somos mejores nosotros? Entonces, lo que quiero decirles es lo siguiente. El primer punto de la justificación por la fe es que no importa qué tan moral o inmoral seas, ninguno de los dos merece la salvación, merece la justicia de Dios. Ahora, vamos a versículo 10, porque esto es muy importante. Ya vimos que ninguno de los dos, ¿verdad? Ni los morales, ni los que se portan bien, ni los que tienen cierta religiosidad, ni los otros. Porque como está escrito, esto es muy importante, la argumentación de Pablo tiene una argumentación con base en las Escrituras. Si algo de lo que dice Pablo no está escrito, es una argumentación de su intelecto y su corazón. Pero como está escrito, es una argumentación dada directamente de Dios en su parábola revelada. Dice que no hay nadie justo. Nadie es justo, ni aún uno. Dice que no hay nadie quien entienda a Dios. Es muy importante. Como no hay justos, nadie entiende a Dios y nadie busca a Dios. Eso indica que hay personas que pueden no creer en Jesús, pero buscar a Dios bajo sus propios medios y aún así nunca lo encontrarán. Dice que todos se desviaron, por cuanto todos pecadores, todos están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte en 3 vías: muerte física, muerte eterna y muerte espiritual. Eso lo vas a encontrar en la Biblia. Todos se desviaron y aún así se hicieron inútiles. Ahora es muy importante esto. La inutilidad no es como te dice tu abuelita cuando no seas inútil, que no sabes hacer algo bien. La inutilidad es que ya no cumple con el propósito por el cual fue creado. Ya no es útil para. Y el ser humano fue creado útil para glorificar a Dios. Por ende, después de estar bajo pecado o en el pecado, ya no es útil para glorificar a Dios. Es inútil en el propósito. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Hermanos, el punto importante aquí es la justicia. El punto clave aquí es la justicia. Hermanos, nadie puede hacer tan buenas obras de pararse ante Dios y calificarse a sí mismo como justo. Hermanos, comprender el Evangelio no depende de nosotros mismos ni de nuestra propia justicia. Ninguna de nuestras buenas acciones, óiganme acá, puede igualar la justicia y la bondad de Dios. Vayan conmigo. Ninguna de nuestras buenas acciones pueden compararse a la justicia increíble de Dios y a la bondad maravillosa de Dios. Nada. Wow. Es por eso que Isaías dice que todas nuestras buenas acciones, ¿cómo son? ¿Qué son? Trapos de inmundicia. Es por eso que Jesús dice, ustedes siendo malos, dan buenas cosas a sus hijos. Vean qué interesante la analogía de Jesús. No por hacer cosas buenas se vuelven buenos, siguen siendo malos. El adjetivo está, aunque hagan cosas buenas, dentro de la percepción social, siguen siendo malos. Hermanos, el punto es que si no eres justo, eres injusto y necesitas pagar por tu injusticia. Necesitas morir por tu injusticia. Wow.
Hermanos, ¿por qué el punto de la justicia es muy importante? Porque la justicia, si pudiéramos llegar a ser justos, óigame acá, seríamos dignos de estar en la presencia de Dios. Por eso el término de justicia es muy importante, porque si yo llegara a ser justo, pudiera justificarme, pudiera estar frente a Dios bajo los mismos términos y pudiera encontrar salvación en mi propia mano. Es por eso, hermanos, que si pudiéramos llegar a ser justos, pudiéramos llegar a ser reconciliados con Dios. Y por ende, la búsqueda de justicia debe ser algo que está en nuestro corazón constantemente. Hermanos, por más que haga algo justo, eso no me vuelve justo. Aunque yo diga que cumplo todos los mandatos de Dios, porque Romanos 7:12 dice que la ley es buena, santa y justa. Es por eso que los judíos pensaban que si la ley es buena, santa y justa, entonces si yo me comporto según la ley, yo entonces voy a ser justo. Hermanos, a veces creemos que si hacemos lo que la ley manda, llegaremos a ser justos, pero primeramente hay una imposibilidad humana para cumplir toda la ley, porque Romanos dice que la carne es débil. Y Pablo mismo dice, lo que yo quiero hacer no lo hago con mis manos. Mi mente quiere, mi espíritu quiere, pero mi cuerpo no. Porque es imposible que que cualquier ser humano cumpla a perfección la ley, porque si la cumple obtiene justicia. Es por eso que solo el justo pudo cumplir la ley. Wow. Si alguno de nosotros todavía piensa que, merecemos el castigo y el infierno eterno, pero yo puedo hacerme justo portándome bien, ayudando a los necesitados. Llegamos a Romanos 3:20 que dice, ya que por las obras de la ley, importante aquí, las obras de la ley, está hablando de cumplir los mandamientos, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Hermanos, la ley es buena, es santa, es justa, porque la ley predica la necesidad de justicia. Predica a nuestro corazón nuestra incapacidad de cumplir con las leyes y las normas de Dios. Cuando leemos los mandamientos de Dios y queremos cumplirlos a cabalidad, nos daremos cuenta que es imposible en nuestra carne humana llegar a ese nivel de perfección. Porque delante de Él no hay nada más perfecto que Él mismo. ¡Wow! Ninguno de nosotros puede ser justificados por sus buenas acciones. Entonces, ¿cómo puedo ser justificado? Si ese es el punto de hoy. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados. Si ustedes tienen Reina Valera 60, lo que les va a decir es lo siguiente. Lo que dice es, justificados pues por la fe tenemos paz. Eso dice Reina Valera 60, pero déjenme tratar de explicarle. En griego, la palabra justificados es un verbo pasivo. Eso significa que el sujeto no realiza la acción. Por ejemplo, si yo digo, la casa fue construida en verano, sabemos que la casa no se construyó a sí mismo por la forma gramatical en que lo estoy componiendo. Entonces, cuando yo digo, habiendo sido justificados, lo que está queriendo decir es que hay alguien más que me justifica. Hay alguien más que me tiene que justificar, porque por mí mismo no puedo. Es por eso que este verbo nos dice, habiendo alguien justificado, habiéndote justificado a ti y a mí. Y aquí viene el punto. ¿Cuál es el instrumento que ese alguien utiliza? Es la fe. Es por eso que los reformadores decían que la fe es la causa instrumental por el cual Dios otorga justicia al pecador. Repito, la causa instrumental o el instrumento que Dios utiliza para otorgarnos justicia al pecador. Y vean el punto, ¿se acuerdan que les decía? Si somos pecadores y somos injustos, estamos enemigos,
somos enemigos de Dios y merecemos el infierno, ¿qué sucede? Cuando somos justificados, tenemos paz con Dios. Toda nuestra condenación es quitada. Y todo esto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a otro pasaje que tiene un verbo parecido, Efesios. Porque por gracia habéis sido salvados de nuevo. Su Reina Valera 60 no hace esta traducción. Habéis sido salvados. Otra vez, no nos salvamos nosotros mismos, sino que alguien nos salvó. ¿Por medio de qué? De la fe. Y aquí viene el punto que es un poco más debatible con los eruditos. Y esto no es de nosotros. ¿Qué? Algunos dicen, esto se está refiriendo a la gracia. Esto se está refiriendo a la fe. No, pero la fe es mía, la gracia es de Dios. Esto es de gracia. ¿A qué se refiere esto? ¿Tan interesante? Hermanos, en griego esto es un pronombre neutro que no congenia en griego ni con el sustantivo gracia ni fe, porque están en femenino. Eso quiere decir que el autor no está queriendo decir que se refiere o a uno o al otro. Lo que está queriendo decir es que se refiere al verbo principal de la oración. ¿Y cuál es el verbo principal? Salvados. Entonces, la salvación no es de nosotros. ¿Y qué ingredientes necesita la salvación? Genial, gracia y fe. ¿Van conmigo? Otra vez. Esto es muy importante. Esto no es de vosotros, directo al verbo principal. ¿Ok? ¿Cuál es? Salvación. Hasta el verbo está en pasivo, por ende, ustedes han sido salvados y esto no es de ustedes. Pero para ser salvados requieren dos cosas. Pero ¿quién otorga la salvación? Dios. ¿Y cuáles son las dos cosas? Gracia y fe. Hermanos, esto es muy importante porque un pastor español llamado David Barceló lo dice de la siguiente forma: la fe no mira hacia adentro del individuo, sino mira hacia afuera. Hermanos, la fe no está retratando tu capacidad cognitiva de creer. La fe no retrata tu buena voluntad. La fe retrata el poder de la gracia de Dios en tu vida. Hermanos, a veces es muy triste porque hay personas, no digo que esto está mal, que se acuerdan más del día en que se convirtieron que de quién los convirtió, que de quién otorgó gracia. Hermanos, a veces miran la fe más hacia adentro que hacia afuera. Hermanos, de alguna u otra forma, necesitamos de la fe. Hay personas que piensan más en el día que ellos tomaron la decisión que en qué hizo Cristo por ellos. La convicción de la fe está enraizada en la obra redentora de Cristo y no en la buena y poderosa voluntad humana. Yo me sostengo de Él, no Él se sostiene de mí. No significa que eres más inteligente que el otro hermano o la otra persona que no creyó en Jesús. No se trata de quién es mejor que otro. No significa que eres más valeroso, que ayudas más a los necesitados. Por ende, Dios tiene que salvarte. No. La fe es una convicción que retrata lo que hay afuera, que es Cristo, sosteniéndonos a nosotros, porque ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades podrá separarnos del amor de Él. Wow. Pero entonces, ¿qué es la fe? La fe son 3 elementos según los reformadores: contenido, convicción y confianza. Las 3 apréndanse esto. Contenido es la información que tengo en mi mente. Convicción es la forma en la que creo que es verdad. Y confianza es cuando yo vivo basado en esa verdad. Es por eso que la fe sin obras está muerta. ¿Por qué? Porque las obras reflejan la confianza. La confianza que tengo en ese contenido. Wow. Hermanos, pero entonces,
si hemos llegado dentro de nuestras argumentaciones a chocar con el tema de la fe, y entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hace Dios? Y en este momento debemos tener un colocho en nuestra mente. Es cuando debemos ir a la recreación, dicen los padres de la iglesia, 2 Corintios 4:6. Pero antes de que leamos este pasaje, quiero que recordemos Génesis 1. ¿Quién creó en Génesis 1? Dios. ¿Por medio de qué? Por la palabra. Él dijo, creó. 9 veces aparece. Él dijo, creó. Él dijo, creó. Él dijo, creó. El agente creador, ¿qué es? La palabra. La palabra es el logos en griego. Llegamos a Juan. ¿Qué pasa con la palabra? La palabra era Dios. La palabra es Dios. ¿Y la palabra qué hizo? Habitó entre nosotros. Entonces, Génesis 1, Dios crea por medio de Cristo, que es su palabra, y en Juan nos damos cuenta que esa palabra se materializa y Él, glorioso, habita en nosotros por medio de su palabra. Es por eso que Colosenses dice que todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él, porque Cristo es el instrumento creativo. El poder creativo de Dios es su palabra, que es Cristo. Ahora, esto es muy importante, porque de alguna u otra forma lo que hace aquí en 2 Corintios es mostrarnos la recreación del pueblo de Dios. Vayan conmigo. Pues Dios, ¿qué hizo? Vayan conmigo, versículo 6. ¿Qué hizo Dios? Dijo. Vamos con lo que les acabo de decir. Vamos con Génesis 1 en su mente. Dios dijo y creó las lumbreras. Dios dijo y creó la luz. Aquí dice, Dios dijo que de las tinieblas, ¿qué? Si nos quedáramos hasta aquí, parece que estamos teniendo un relato de Génesis. Pero no está el relato de Génesis, sigamos. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Lo que quiere decirnos Pablo es, ese mismo Dios que creó en el principio, es el mismo Dios que crea un corazón nuevo en nosotros. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, ¿en qué? En la faz, que es el rostro. ¿De quién? De Cristo. Eso quiere decir, teniendo la analogía de Génesis, que Dios con su palabra, vayan con esto porque esto es lo más importante para entenderlo. Dios con su palabra habla a nuestro corazón, y así como creó el cielo y la tierra, crea un corazón de carne donde solo había piedra. ¡Wow! Dios habla y en las tinieblas de tu corazón, de nuestro corazón, Él resplandece, pero la forma de resplandecer es por medio del rostro de Cristo. Cuando tu corazón mira a Cristo como su más grande tesoro, es porque Dios dijo, resplandezca en el corazón de esta persona el rostro glorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Ese es el Dios creador. El Dios creativo, el Dios que toma nuestros corazones y con solo hablar transforma y pasa de un corazón de piedra a un corazón de carne lleno del Espíritu Santo que busca amar a Cristo. Es por eso que los reformadores tienen sumamente acertada su doctrina de que la regeneración es previo a la fe, porque Él te da vida para que voluntariamente puedas creer. Hermanos, déjenme ponerlo de la siguiente forma. Ahorita se los explico un poquito más gráfico. Supongamos que este Dios no sé dibujar muy bien por aquello, ni escribir muy bien por aquello. Y este somos nosotros. ¿Cómo sucede la salvación? Sucede de la siguiente forma. Dios regenera, ilumina el corazón, como lo leímos. Nuestro corazón despierta, y cuando despierta, pone su voluntad al servicio, cree voluntariamente en Dios. Déjeme tratarlo de explicártelo de la siguiente forma. Jesús llega y está su amigo Lázaro muerto en la tumba. ¿Qué hace Jesús? Porque todos hablamos de que nuestro corazón resucita, nuestro cuerpo va a resucitar. La idea de resurrección, Jesús toma este evento para explicar Él mismo quién es. Porque Él dice, yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este evento también es el evento pináculo que lo lleva a la crucifixión, porque este evento va a explicarnos a nosotros cómo obtenemos salvación. ¿Qué dice Jesús? Lázaro, ven fuera. El Dios soberano y poderoso habló. ¿Y qué pasó en el corazón de Lázaro? ¡Bum! Volvió a la vida. Lázaro dijo, no quiero vivir. No, él volvió a la vida. ¿Y qué hizo Lázaro después? No están disparando ahora. En lugar de hacer así, debe a mí. ¿Qué hizo Lázaro después? Oye, si está duro esa moto. ¿Qué hizo Lázaro? Lázaro voluntariamente salió de la tumba. Eso retrata la salvación. La palabra de Dios dice que sea la luz, da vida al corazón y el corazón voluntariamente decide seguir a Jesús. Y decide seguirlo con tal pasión, así como darnos cuenta que estábamos muertos y ahora estamos vivos. Lo seguimos con tal pasión como el mismo Lázaro que se dio cuenta que estaba muerto. Hermanos, Berkhoff dice lo siguiente. Dice, la fe puede considerarse como instrumento de Dios en doble sentido. ¿Cuáles son los dos sentidos? Uno, es un don de Dios producido en el pecador de parte de Dios, por supuesto, para la justificación. Pero dos, también la fe es un instrumento ¿de quién? Del hombre, del ser humano, por medio del cual se apropia de Cristo. Eso es la fe, una obra regeneradora de Dios en tu corazón para que puedas vivir y voluntariamente te acerques corriendo a Jesús como tu más grande Salvador. Hendrickson dice lo siguiente, dice, es al mismo tiempo un don de Dios y una responsabilidad humana. Hermanos, ¿recuerdan el ejemplo de Lázaro? Y vayan conmigo desde Génesis. Dios habló y creó, ahora Dios en nuestro corazón habla y crea. Por eso es que Romanos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Wow. Porque cuando la palabra de Dios es expuesta y levanta corazones que están completamente en tinieblas y los despierta, viene la fe por el oír de su palabra. Es por eso el llamamiento de Pablo. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Porque la predicación de la palabra es central, porque es lo único que tiene poder para transformar corazones. Porque podemos tener un buen orador predicando, una persona que llame muchísimo la atención, una persona que tenga muy buenos chistes. Podríamos dar nuestro gran testimonio, pero lo único que puede transformar, o la promesa divina de transformación, no está en el instrumento que predica, sino en la palabra que es predicada. Hermanos, ¿cómo oirán si nadie les predica? Cuando exaltamos la palabra, ¿por qué tenemos púlpito? ¿Por qué seguimos con esa tradición después con los reformadores? ¿Por qué tenemos esto acá? Porque simbolizamos, según nuestros padres reformadores, que la palabra debe ser exaltada por encima de nosotros. Porque cuando antes lo que estaban eran un montón de ídolos, ahora lo que se levanta es la palabra, porque es la única que ha sido la promesa de Dios para transformar corazones. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Cuando la palabra de Dios es expuesta, el corazón es transformado para que podamos tener contenido, convicción y confianza, y a partir de ahí nazcan obras que glorifiquen a Dios, porque la fe sin obras está muerta. Entendiendo esto, entendiendo cómo sucede la justificación por la fe, que todos merecemos morir, merecemos condenación, pero Dios
nos otorga por medio de su palabra la regeneración del corazón para que nosotros podamos creer y así darnos la justicia del Hijo, debemos entender qué pasó espiritualmente para obtener esa justicia. Romanos 3, 24, 25. Siendo justificados. ¿Cómo somos justificados? Pero ¿cómo somos justificados? Según el texto, esto en griego es casi son sinónimos, pero ¿cómo somos justificados? Gratuitamente, de forma gratuita. ¿Eso significa que no le costó a nadie? Sigamos adelante. Por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, ¿qué hizo? Exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, ¿como qué? Como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Saben qué quiere decir esto? Esto quiere decir que antes de Jesucristo no existía el perdón pleno por los pecados. El antiguo sistema que había que una y otra vez hacer sacrificios para obtener un perdón temporal mientras viniera el verdadero Cordero de Dios que limpiaría el pecado del mundo una vez y para siempre. Dios toleró el pecado previo a Cristo, mostrando o guiando un sistema de sacrificios imperfecto. Dios toleró la maldad, mostrando y guiando a sacerdotes para buscar la santificación de su pueblo. Pero Dios tenía que demostrar su justicia porque el pecador debe ser castigado. No podemos quedar impunes porque somos injustos. Nadie busca a Dios, nadie entiende a Dios, Romanos. No podemos quedarnos sin que la justicia de Dios caiga sobre nosotros. Es por eso que Él demostró públicamente su justicia. ¿En quién? En Jesús. Dice, Dios exhibió públicamente como propiciación de su sangre, pero veamos acá, veámoslo de atrás para adelante. En el Antiguo Testamento Dios tolera el pecado por medio de un sistema de sacrificios imperfecto, pero Dios decide demostrar su verdadera justicia, demostrar que el pecado debe ser pagado. ¿Y cómo demuestra su verdadera justicia? ¿Castigándonos a nosotros? No. Exhibiendo públicamente a Jesús como propiciación por su sangre. La palabra propiciación lo que nos quiere decir es la misma palabra que viene de la palabra propiciatorio, el kofer en hebreo, que el kofer era la tapa del arca del pacto donde se derramaba la sangre de los sacrificios. Entonces, cuando mataban un animalito, la sangre era derramada en la tapa del arca del pacto. Esa tapa era donde la furia de Dios caía y había cierto tipo de perdón tolerable. Pero no solo terminaba ahí, sino que tomaban otro cordero y lo sacaban del campamento. Los sumos sacerdotes ponían la mano en el cordero y simbolizaban la transferencia de todos los pecados del pueblo y salía del pueblo. Lo que quiere decir acá es que así como se tomaban los corderitos y derramaban la sangre sobre el propiciatorio para el perdón de los pecados, pero un perdón imperfecto según Romanos, asimismo Dios tomó a su propio Hijo, el Hijo de Dios, lo quebrantó, lo traspasó, derramó toda su sangre para que todo aquel que esté en él reciba la justicia del Hijo, no porque la merece, sino porque el Padre derramó su ira sobre el Hijo. Es gratuito, sí, pero le costó la vida a Jesucristo. Dios exhibió públicamente a Jesús, derramó toda su ira sobre la injusticia de su pueblo en Jesús, para que tú y yo, por medio de la fe, podamos ser declarados justos, aún sin serlo. ¡Wow! Es por eso que el texto termina, para demostrar en este tiempo, todo lo que Él hizo, ahora es para demostrar en este tiempo su justicia. ¿Y cómo la demuestra? Sin más sacrificios, sin más penitencia, sin más obras. La demuestra haciendo que el justo
sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Wow. Como Jesús vivió una vida sin pecado y sí cumplió a cabalidad la ley de Dios, es el único que puede darnos su justicia. Y nosotros, siendo pecadores, somos declarados por el juez eterno como justos. Dios soberanamente nos declara justos porque la sangre de Cristo ha sido derramado para el perdón de nuestros pecados. Eso es la justificación por la fe. Cuando el justo nos transfiere su justicia solo porque estamos en Él. Repito, cuando el justo nos transfiere su justicia solo porque estamos en Él. La idea es que somos pecadores y no merecemos justicia, no merecemos salvación, pero Dios envía a su Hijo para castigarlo en nuestro lugar. Y por ende, en ese momento es que cuando nos acercamos al Hijo de Dios, su justicia es transferido a nosotros por medio de nuestro amor, nuestra pasión, nuestra convicción y nuestro sometimiento de la voluntad al sacrificio de Jesucristo, nuestro Salvador. Eso es la justificación por la fe. Un Dios amoroso y misericordioso que entrega a su Hijo para que, al igual que Felipe, cuando leía Isaías 53, Felipe, ¿se acuerdan? El etíope va y va leyendo Isaías 53 y lee que alguien llevó el pecado de todos. Alguien no abrió su boca. Alguien se entregó. Y el etíope le pregunta a Felipe, ¿y quién fue? ¿Quién es este? ¿Es el profeta mismo? No. Es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y qué hace el etíope? Ok, bauticémonos. Y le dice Felipe, ¿crees en Jesús? Y dice, sí, creo en el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow. Eso retrata la justificación por la fe. Una persona que se le abrió su entendimiento de su maldad y entendió que en el rostro de Cristo hay justicia y salvación a todo aquel que se acerque a Él. Oremos.